René Quemados del Hospital Máscara de La Coruña. Claro, por aquí, sí. Sí, buenas tardes. Sin duda agradecer la amable invitación del Dr. Santos un año más a este congreso tan interesante. Es un placer participar y saludar a tantos amigos, y me pidió para participar en esta mesa que pudiera presentar un caso de tratamiento de herida compleja en el que se plasmara la importancia del tratamiento multidisciplinar. He seleccionado el tratamiento de una quemadura eléctrica por alta tensión, que espero que os resulte interesante. Deciros a modo de introducción que las quemaduras eléctricas suponen entre el 4 y el 7% de los ingresos anuales en una unidad de grandes quemados. Pueden ser por alto o bajo voltaje. Sin duda la mayor gravedad es las de alto voltaje. Puede ser también por corriente alterna o continua. La mayor parte son accidentes laborales y por corriente alterna. Y la mortalidad oscila entre el 3 y el 15% según las unidades. Son heridas complejas, como veréis a continuación. Bueno, son casos complejos, no son heridas, son pacientes complejos, por así decirlo. La quemadura, como sabéis, es un traumatismo grave que afecta a la totalidad del organismo. Sin embargo, lo que nos interesa en este caso es que son heridas muy complejas de resolver, que exigen un tratamiento individualizado, siempre multidisciplinar, y que las opciones terapéuticas son muy amplias, desde reconstrucciones microquirúrgicas complejas, pasando por terapias VAC, terapias de vacío, de dermis artificial, apósitos activos, etc. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependen del tipo de corriente, de la cantidad de corriente, del recorrido que establezca en el organismo, de la duración del contacto, del área de la superficie que esté en contacto con esa corriente eléctrica, de la resistencia que ejerzan los tejidos al paso de la corriente y, por supuesto, del voltaje. El discurrir de la corriente a través del organismo se rige por la fórmula clásica de la electricidad, que sabéis, intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. Por lo tanto, en su recorrido, aquellos tejidos que ofrezcan más resistencia son los que van a generar una mayor cantidad de energía, una mayor cantidad de calor, por lo tanto, un mayor daño térmico. ¿Y cuáles son los tejidos humanos que ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente? Pues son, por orden descendente, el hueso, grasa, tendones, piel, músculo y, por último lugar, vasos sanguíneos y nervios, que son prácticamente alto contenido de agua, por lo tanto son muy buenos conductores. La corriente, por lo tanto, circula por el mejor conductor a lo largo de ese trayecto, excepto en los lugares de entrada y de salida del organismo, los cuales necesariamente ha de atravesar todo el espesor de la piel y los tejidos subyacentes. Y ahí es donde se produce la mayor cantidad de daño térmico, lógicamente. El tratamiento quirúrgico de estas heridas necesita desligamientos quirúrgicos secuenciales. ¿Por qué esto? Porque, por lo que os he dicho, es muy habitual que la quemadura sea mucho más evidente en profundidad que en superficie, ya que el mayor daño se produce alrededor del tejido que ofrece más resistencia, que es el hueso, Por lo tanto, en un primer desbridamiento puede ser no visible tejido desvitalizado, que sí que es visible en un segundo desbridamiento y en un tercer desbridamiento. Las opciones serían, históricamente se hicieron desbridamientos muy agresivos de entrada, prácticamente tumorales, para hacer coberturas que posteriormente se demostró que eran excesivamente agresivos. ¿Cuál es la actitud actual? Yo creo que realizar desviamientos quirúrgicos secuenciales progresivos. La cobertura de la herida, como os dije, existen muchísimas opciones y posibilidades, desde los simples apósitos activos, pasando por coberturas cutáneas desde el injerto laminar simple, colgajos locales, colgajos regionales, hasta colgajos complejos microquirúrgicos o el empleo de sustitutos dérmicos. Es importante también realizar una evaluación neurofisiológica, ya que la corriente eléctrica en el transcurso a través del organismo, como os dije, es fácil que discurra a través del tejido nervioso, ya que es un buen conductor, y se puede producir daño nervioso no ya por efecto térmico, sino por despolarización de membrana. El caso que os presento es un varón de 42 años, sin antecedentes personales de interés, que sufre un accidente laboral que consiste en una quemadura eléctrica por alta tensión, contacto con un cuadro eléctrico que habitualmente oscila entre los 4.000 y los 10.000 voltios aproximadamente, que tiene una lesión de entrada por la cara externa de la mano izquierda, en concreto cuarto y quinto dedos, y una lesión de salida por el dorso de ambos pies. Esta sería la lesión de entrada, unos cuantos días después, ya que por desgracia no dispongo de fotos inmediatas del ingreso, pero bueno, en el momento del ingreso tenía una calcinación completa del quinto dedo, que exige una amputación de quinto dedo y un desbridamiento, en principio poco agresivo, como veis, de la cara
anterior del cuarto dedo, en donde se ve todavía necrosis extensa, ¿no? Lesión de salida por el dorso del pie izquierdo, la cara externa del pie izquierdo, que en un principio se realiza un primer desvidamiento con una cobertura con un injerto laminar que, como veis, no es suficiente, ya que hay afectación ósea con exposición ósea. El dorso del pie derecho no es tan grave la lesión, también se puede solucionar con un injerto laminar, sin embargo, también persiste una exposición ósea del dorso del quinto dedo. No sé si quieres que siga o vamos a no, yo creo que podemos plantear que el auditorio nos dé su opinión y, bueno, sus opciones terapéuticas, como siempre. Ya tenemos el problema de la mano con una pérdida de sustancia en el borde cubital y el cuarto dedo, ¿no? Que expone estructuras profundas, y en ambos bordes externos de los pies, que expone aparato tendinoso al menos, ¿no? Sí, y exposición completa del quinto metatarsiano, del pie izquierdo. Bueno, como ves, da la sensación de que hay necrosis cortical superficial del hueso, ¿no? Pero bueno, aparentemente la estructura completa del hueso no parece dañada. Como sabéis, un hueso corto admite un desviamiento de hasta un 50% de la cortical, manteniendo viabilidad, ¿no? Tenía sensibilidad en el territorio radial. Tenía flexión conservada, tenía exposición del aparato extensor y de aparato capsular ligamentoso, y el dedo era funcional. Pero estaban expuestos. Expuesto y con sensibilidad conservada en el territorio radial, no en el territorio cubital. O sea que en la mano tenemos un borde cubital con efecto de sustancia, aparato extensor expuesto. Aparato flexor expuesto, pero funcional. Funcional. ¿Y el extensor? Pon la imagen de la mano, Juan. Ostras. Perdón, ¿eh? Es esta. Vale, el flexor expuesto, pero funcional y sensibilidad. Bueno, realmente lo que veis ahí es mucha fibrina, sí, ¿no? Y mucha... el dedo realmente era funcional, ¿eh? Y el borde cubital no tiene sensibilidad. O sea, el borde cubital hiposensible, borde radial sensible. Está volado. Y dorso íntegro. Yo de primeras, bueno, yo soy enfermera, no médico, de primeras en las tres lesiones empezaría con limpieza de las heridas y cura en ambiente húmedo para desvidar el resto de tejido desvitalizado y luego ya valorar otro tipo de intervención. Muy bien, muy buena opción. A ver, yo pienso, pues eso es una opción que se puede hacer, pero en el hueso haría una osteotomía de la cortical externa en el pie, si ya está necrosado, porque corremos el riesgo de una osteomielitis. En el otro es un hueso, igualmente es pequeño, y eso incluso si conjura en ambiente húmedo, ahí lo único que tendría que tener y se injertaría, si esa es una opción, por el roce que va a ser a posterior del zapato, con un injerto más bien grueso. La cuestión es la mano, porque en la mano lo que debemos de tener es protección de sensibilidad, y para mí sería un colgajo, un colgajo con un injertico, de pronto posibilidad de un injerto nervioso. ¿Por qué? Porque va a quedar, a ver, va a ser una mano de 4 dedos y va a tener este agarre para donde él va a apoyar, y eso, si es una cobertura anestésica, entonces se va a ulcerar, se va a lesionar, se puede quemar. Entonces esa sería como las opciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Creo que vamos a centrarnos en la mano, si os parece, pasamos, ¿no? El borde cubital de la mano, que en este caso es el cuarto dedo, el borde cubital del cuarto dedo es el borde de defensa de la mano. La gente se quema en la mano, el borde cubital, si pierde sensibilidad. Creo que podría ser importante aportar sensibilidad, si se puede, a ese nuevo borde cubital de la mano, ¿no?
sería una de mis opciones en cuanto a la mano. Bueno, a ver, por partes. Si en teoría en lo que es la mano, o igual no lo he entendido bien, pero lo que es hueso no hay lesión. No. Correcto. Únicamente tenemos un tendón expuesto, funcional o no expuesto. Realmente no está expuesto, lo que están expuestas son las estructuras capsuligamentosas, por así decirlo, ¿no? Muy bien, pero habría que protegerlos de tratamientos agresivos. Habría que hacer una cobertura, lógicamente, una cobertura cutánea. ¿Hasta qué punto un desbridamiento quirúrgico radical no pondríamos en peligro ese tendón? Es algo a tener en cuenta. Estoy de acuerdo contigo que un desbridamiento quirúrgico agresivo probablemente lo expusiera el aparato tendinoso y capsular. Aunque no tengo experiencia, porque soy enfermero y no puedo utilizar esa técnica, la hidrocirugía a lo mejor podría ser aplicable en este caso para realizar una buena limpieza del lecho. Otra opción que quizás sería lo que por mi capacidad utilizaría sería la utilización conjunta de hidrogel amorfo con cadexomero yodado para conseguir proteger lo que es el tendón si por un casual no sale, para no resecarlo y sobre todo para hacer un desbridamiento autolítico mecánico al mismo tiempo que conservamos una cobertura antimicrobiana bastante importante. Esa sería mi opción. Y luego cubrirlo, claro. Sí, luego cubrirlo bien una vez ya hayamos conseguido una buena granulación, incluso hacer un buen control de metaloproteasas por si se nos desequilibran con POR o incluso, no sé, a lo mejor sea muy arriesgado por mi parte, pero hacer una terapia de presión negativa localizadita y en plan chiquitín, no sé si se podría hacer, también sería una buena opción. O incluso si tenemos un buen lecho granulado, hacer un injerto. No sé cómo porque no es mi campo y tampoco me voy a meter, pero quizá podría ser una solución. Bueno, ¿qué hiciste en la mano? Continúo. Sí. Veo que te tiene muy intrigada la mano. Continúo. Bueno, pues para dorso del pie izquierdo optamos por terapia de vacío. Como veis, el desbridamiento exponía el hueso, sin embargo daba la sensación de tener viabilidad de tejido circundante, con lo cual creemos que era una buena opción para intentar conservar la mayor parte del tejido y optar posteriormente por otro tipo de cobertura. En este caso cogimos un pico durante 10 o 11 días. Bueno, la terapia de vacío no os voy a hablar de ella, la conocéis todos, sabéis que se lleva utilizando 20 años en el tratamiento de heridas simples y complejas, permite el control del exudado, control de la contaminación, mantener un ambiente húmedo que favorezca la cicatrización, estimula la neogénesis a través de la presión negativa y permite también el control del dolor, ya que evita el cambio frecuente de apósitos. También existe evidencia científica sobre la efectividad del uso de terapia de vacío en lesiones complejas de extremidades, en cuanto a acortamiento del tiempo de estancia, disminución del número de intervenciones quirúrgicas y mejoría del resultado funcional. ¿Sigo o no? En un primer momento, para tratamiento de esa área de necrosis volar del cuarto dedo, optamos por un apósito de plata, plata nanocristalina. Sabéis que la plata en su forma nanocristalina hace años ya que es una alternativa eficaz para el tratamiento de heridas complejas. La tecnología de nanopartículas permite la presencia de plata en alta concentración, el 90%, en estructuras profundas durante un largo periodo de tiempo, hasta 4 o 5 días. Permite también el control de la contaminación del exudado, también el control del dolor, ya que evita el cambio de apósito frecuente, se puede espaciar hasta 4 o 5 días. Y por ello lo consideramos especialmente indicado para quemaduras altamente contaminadas y poco exudativas, como creemos que es este caso.
Tras un tiempo de tratamiento con este tipo de apósito, hemos conseguido hacer un desvelamiento bastante eficaz, en el cual, como veis, no existen estructuras tendinosas expuestas, ni capsuligamentosas tampoco, con lo cual optamos como primera opción por un injerto laminar en espera de la evolución funcional del cuarto dedo. Estoy de acuerdo con el doctor Santos, que sí que me aportará otra idea, en que probablemente hubiera sido importante aportar sensibilidad a este territorio cubital del cuarto dedo. Sin embargo, consideramos como una primera opción reconstructiva el injerto laminar para evaluar la viabilidad posterior del dedo en el caso de que exista alguna complicación en la evolución, tanto en la funcionalidad como en la sensibilidad. La opción sería probablemente un colgajo sensibilizado. Mientras estaban haciendo las curas con el apósito de plata, le colocaron, lo mantenían con ferulaje o lo dejaban que él pudiera hacer la flexión, o sea, tuviera la flexión, porque el problema de las manos es que rápidamente, sobre todo en esa posición que estaba de extensión, va a ser una rigidez de los ligamentos y sobre todo una quemadura que es esencialmente de flexores y que en mano el principio es recuperar función más que algo estético o más de cobertura. A ver, la cobertura es importante, pero más la función. ¿Cómo hicieron entonces? Estoy de acuerdo contigo en que lo que marca la viabilidad del dedo, por así decirlo, bueno, en primer lugar es la viabilidad distal, el aporte de sangre, ¿no? Que eso existe. La sensibilidad, que solamente existe en un territorio y no en otro territorio. Y en tercer lugar, la funcionalidad, ¿no? Desde un principio el dedo siempre fue funcional, ¿no? Como te dije, y efectivamente sí que mantenía funcionalidad en el momento de las curas, durante, antes y después, ¿no? Lo cual fue lo que nos animó a intentar apurar todas las posibilidades para conservar la conservación del dedo, ¿no? Considero importante lo que dices tú, mantener la funcionalidad, y también considero importante lo que dice el doctor Santos de mantener la sensibilidad, ¿no? Que probablemente pueda ser necesario en un segundo tiempo, probablemente. Sí, vamos, yo creo que es muy sensato, desde mi punto de vista, la cobertura inmediata sí. Es verdad que luego habría que seguramente replantear el aporte de sensibilidad, si ese dedo, si esa mano es más o menos funcional, ¿no? Y depende también de la edad, cuando tenía 42 años. 42 años, sí. Y claro, la actividad laboral... Trabajador manual activo, sí. Claro, es importante la sensibilidad del borde cubital de la mano, ¿no? Hay técnicas, o sea, puedes hacer un colgajo vascularizado e inervado de... Pues, colgajo sensibilizado. Sensibilizado del borde cubital del cuarto, del tercer dedo ya, o... Sí. Bueno, ¿y los pies? Seguimos. Antes de continuar, ¿fue viable ese injerto? Sí, el injerto está estable y en estos momentos está en proceso de rehabilitación. Tras, como os dije, 12 días de terapia VAC, el aspecto, como veis, del lecho, bueno, es mejor, todavía existe exposición ósea, pero la calidad de los tejidos circundantes parece que es buena, lo cual nos anima también a intentar hacer una cobertura de este hueso. Y optamos por una matriz dérmica artificial. En este caso optamos por el Matrider, que, bueno, que sabéis que, bueno, que también existe evidencia científica de su efectividad en la cobertura de quemadura, bueno, traumatismos complejos de extremidades con exposición ósea e incluso también de quemaduras profundas complejas con exposición ósea. Sabéis que es un sustituto dérmico acelular compuesto por elastina y colágenos tipo 1, 3 y 4 de origen bovino, que actúa a modo de andamiajes, como si fuera una estructura, como un andamio, constituido por elastina y colágeno, que permite la migración y proliferación de fibroblastos autólogos, y estos fibroblastos a su vez generarán fibras colágenas y fibras elásticas que formarán una neodermis. Existen varias presentaciones de entre 1 y 3 milímetros. La ventaja que tiene el de 1 milímetro espesor es que permite realizar en un mismo tiempo un injerto laminar, con lo cual se puede conseguir la cobertura completa en un mismo tiempo. Es por el motivo por el cual hemos escogido esta opción.
Hacemos un desviramiento, como nos comentaba la doctora, de la capa superficial de la capa superficial cortical. Como veis, existe afectación también de la articulación metatarsofalangica, que también precisó desviramiento, con lo cual la articulación aparentemente parece que podría quedar inestable. La presentación de la matriz dérmica sabéis que es liofilizada, ¿no? Su manejo en quirófano es bastante sencillo, es simplemente abrirla y suspenderla en suero hasta su reconstitución. Es importante su colocación, la precisión, ¿no? Que quede totalmente adherido y pegado al tejido, que no exista ningún punto de no adherencia, ningún hematoma que impida precisamente eso, la migración de los fibroblastos hacia ese andamiaje. Y encima un injerto laminar de poco espesor, muy finito, ¿no? Tuvimos que recurrir a 2 agujas de Kirchner para estabilizar esa articulación metatarsofalangica, y como veis el injerto permanece estable. Continúo. Sí, a no ser que alguien quiera hacer algún comentario o presentaría alguna alternativa a la resolución del defecto del borde externo del pie. ¿No consideraron la opción de, antes de colocar el sustituto cutáneo, colocar una terapia de presión negativa para... Sí, lo hicimos. Ah, la hicieron previa. Ah, vale, listo. Una posible alternativa más compleja técnicamente podría ser un colágeno perforante de pedia para cubrir ese borde, pero técnicamente más complejo. Y bueno, pues concluye. Bueno. Concluyo entonces. Bueno, veis entonces que las quemaduras eléctricas por alta tensión son quemaduras complejas que exigen manejo multidisciplinar, ¿no? En el cual se impliquen muchas disciplinas, desde cirujano, enfermería, fisioterapia, anestesia, microbiología, psicología, nutrición. Afortunadamente en nuestra unidad pues disponemos de todos estos especialistas con los que colaborar, afortunadamente. También otra conclusión interesante yo creo que es que hoy en día la disponibilidad de medios, los que disponemos para el control del sudado, la contaminación, control del dolor y de cura en ambiente húmedo, permite una menor agresividad quirúrgica y una resolución de casos con menor agresividad quirúrgica. Que todas estas alternativas de tratamiento van desde los apósitos activos, terapias de vacío, sustitutos dérmicos, matrices dérmicas, como hemos visto, y otras muchas que os presentaron mis compañeros y que os presentan a lo largo del congreso y que todos conocéis. Y bueno, destacar un poco la importancia de la protocolización, ¿no? Puede ser que el hecho de disponer de tantísimas posibilidades de tratamiento pues nos haga a lo mejor perder un poquito la perspectiva y emplear un poco de forma deslavazada cada uno un tipo de tratamiento. Yo creo que es muy importante la protocolización, que debe basarse siempre en la evidencia científica y siempre en una relación coste-efectividad razonable. Por último, por supuesto, la importancia de la transmisión de información y de comunicación interdisciplinar, de la cual yo creo que el congreso en el que estamos es un muy buen ejemplo, ¿no? Esto es todo. Muchas gracias.